La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura del Perú. El día de hoy vamos a tener una gratísima conversación con un destacado profesor universitario, además de excelente jurista en materia de derecho civil y también unas importantes incursiones en filosofía del derecho. Lo hemos visto participar en varios eventos tratando sobre temas vinculados precisamente a esta fuente, digamos, doctrinaria de la que el derecho no puede dejar de beber y que además en su momento también tuvo una participación activa e intensa en el escenario político peruano, pues fue diputado de la República entre los años 1990 hasta el golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Me estoy refiriendo al doctor Enrique Guerci Silva, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Muchas gracias, es para mí un gran placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Antes de empezar esta conversación, que el día de hoy va a versar acerca del liberalismo, en la más amplia extensión de su significado, tanto desde el punto de vista doctrinario, político como económico, permítanme dar lectura de una pequeñísima síntesis del amplio currículum vitae de nuestro invitado. El doctor Enrique Guerci es abogado egresado del año 1986 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también ha cursado sus estudios de maestría en Derecho Civil. Actualmente se desempeña como profesor del curso de Análisis Económico del Derecho en esta Casa Superior de Estudios, su alma mater, y asimismo también en la Universidad de Lima. Además es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en Guayaquil, Ecuador, profesor visitante de la Escuela Superior de Administración de Empresas en Buenos Aires, Argentina, miembro de Mont Pelerin Society y miembro de la Royal Economic Society. En noviembre del año 2015 recibió de parte de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala el grado de doctor honoris causa en Ciencias Sociales por su, como reza precisamente el diploma con el cual lo condecoraron, por su dedicación y entrega a la noble causa de la libertad y al imperio de la razón. Y por supuesto, cómo no recordar sus intensas presentaciones en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, entre 1990 y 1992. Qué gusto tenerlo en Referente Jurídico, doctor Guerci. Para mí es un gran placer, creo que están haciendo un gran trabajo, así que creo que hay que empujar lo máximo posible y apoyar en todos los esfuerzos de la Academia de la Magistratura en este sentido, ¿no? Muchísimas gracias. Le agradecemos realmente por esa deferencia que usted ha tenido con Referente Jurídico. Como lo hemos anunciado durante la presentación del programa, vamos a conversar el día de hoy sobre el liberalismo. Con todo gusto. Entonces, siguiendo esta metodología tradicional que nos dice que es aconsejable ir de lo simple a lo complejo, comencemos remitiéndonos hasta los orígenes del liberalismo inglés. Quizás sea John Locke la persona más particularmente especial en que tendríamos que apuntar nuestra mirada. Seguramente antes de él han habido otros personajes, pero John Locke parece ser por excelencia el padre del liberalismo. ¿Es esto correcto? Depende de cómo definamos el liberalismo y depende de qué área del liberalismo estemos particularmente interesados, ¿no? En materia de derecho constitucional, probablemente John Locke y antes que él, ¿no es cierto?, todo lo que fue la filosofía clásica, el caso de Thomas Hobbes,
uno puede encontrar antecedentes importantes para la historia de la libertad. Si vamos a hacer una definición un poco más estricta del liberalismo económico, ciertamente tendríamos ya que pasar del siglo XVII al XVIII y pensar también en Inglaterra, más bien en Escocia, en Adam Smith, en David Hume, ¿no es cierto? Una perspectiva filosófica en el caso de Hume, una perspectiva económica en el caso de Smith. Y ya si estamos hablando, digamos, de una cosa más ideológica, más militante, tendríamos que venirnos al siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, a Austria, lo que fue la Escuela Austriaca de Economía, que algunos llaman el neoliberalismo, que, digamos, los liberales nos resistimos a admitir como un término, pero, digamos, yo trataría de distinguir un poco de qué tipo de liberalismo hablamos, ¿no? Isaías Berlin, que fue un gran filósofo liberal ruso, decía que la esencia del liberalismo es la definición de libertad, ¿no? Entonces, que cuando uno quiere identificar cuándo empieza el liberalismo, tiene que tratar de remitirse a la idea de libertad, ¿no? Y Berlin dice, los liberales definen a la libertad como libertad negativa, es decir, como ausencia de coacción. La libertad es la ausencia de coacción. Entonces, ahí donde tengamos a un filósofo, un pensador, que define la libertad como ausencia de coacción, estaremos frente a un pensador liberal. Entonces, el asunto, digamos, como el liberalismo no es precisamente una ideología, ni una militancia, como fue el marxismo, como son las ideas socialistas, sino es más un estado de ánimo, ¿no? Sus ribetes, sus límites son más imprecisos. Y habría en todo caso, por supuesto, que ir rastreando distintos caminos, pero Locke, por lo menos en materia constitucional, ciertamente ha sido un referente muy importante en su momento, ¿no? Pero ahora, independientemente de la existencia de un liberalismo económico, un liberalismo político y otras formas que se presentan, al fin y al cabo son expresiones de un liberalismo que podríamos entenderlo como la fuente de la cual surgen estas diversas formas de liberalismo. Y esa fuente de la que podríamos hablar de un liberalismo en el pensamiento puro, si cabe el término, tendría que estar relacionado precisamente con ese sentido que usted nos ha señalado, que el liberalismo tiene un punto de partida y ese punto de partida es el ejercicio de la libertad. Así es. Que no admite ningún tipo de coacción. Pero como eso está vinculado, ontológicamente hablando, con el ser humano, que por naturaleza es un animal político en el sentido griego del término, social, entonces quizás sea el hecho de que la probablemente primera forma de manifestación de ese liberalismo tenga que haberse conducido por canales estrictamente de la acción política, es decir, de la acción social. Y entonces ese liberalismo precisamente lo encontramos en Inglaterra, extrañamente, ¿no? Porque, digamos, Inglaterra fue y sigue siendo aún, no como antes, pero era, por lo menos en los tiempos de Locke, no una república, sino más bien un estado monárquico en el cual primaba la voluntad de un rey en el que se concentraban todos los poderes. Y pensar entonces en una persona que como Locke, ubicada en este escenario político, económico y social, desarrollase un pensamiento que había que distribuir el poder concentrado en un ejecutivo, en un legislativo, un judicial y un poder monárquico de todas maneras, resulta a veces irónico, paradójico, algo extraño, una burla del destino. Yo no lo creo, porque en el caso de Hobbes no nos olvidemos del momento en el cual le toca a Locke vivir. Locke es el secretario de Guillermo de Orange. Claro. Entonces él en realidad forma parte de la reacción antiabsolutista, ¿no es cierto? Es decir, cuando Locke llega a Inglaterra, llega con Guillermo de Orange, que estaba casado con la reina María, las hijas de Jacobo II, que fue el último rey católico de Inglaterra, claro. Y que era como había sido además hijo del asesinado Carlos I, hermano de Carlos II, ellos eran, los jacobitas eran absolutistas. Sí. Pero María, en este caso, María de Orange, María Estuardo de Orange, la esposa de Guillermo de Orange, ¿no es cierto?, que hereda el trono de Jacobo, no lo hereda
pacíficamente. Hay una invasión, hay una guerra. Las tropas anglicanas, aliadas de los holandeses, invaden Inglaterra. Y Locke, que era secretario de Guillermo de Orange en Ámsterdam, era médico además, llega a Inglaterra precisamente para representar lo que fue el movimiento antiabsolutista. Entonces, Locke en realidad forma parte ideológicamente de todo un movimiento de reacción al absolutismo jacobita. Estuvo al servicio, como le decía Reina María. Entonces, no me extraña en absoluto la posición de Locke. Ahora, Locke es consecuencia de todo un debate muy largo en Inglaterra, digamos. Por alguna razón, Harold Berman, el famoso historiador del derecho, el profesor de Harvard, dice que esto tiene que ver con el propio nacimiento del common law, el hecho de que en Inglaterra hay órdenes jurídicos competitivos, a diferencia que en Europa, que el orden jurídico es monopólico. Inglaterra medieval se caracterizó por ser precisamente una fuente de este tipo de conflictos, la Carta Magna, ¿no es cierto? Y muchos más, ¿no? En la propia Edad Media aparece una escuela filosófica inglesa, el nominalismo, que negaba la existencia de conceptos absolutos y decía que no había universales, solo había singulares, ¿no es cierto? Entonces solamente existen los individuos y no las colectividades. Eso hoy día es muy, digamos, es claramente un antecedente de la idea liberal. La idea, para un liberal, el pueblo no existe, existen los individuos. Y eso es nominalismo inglés, ¿no es cierto?, de la Edad Media. Esa es una típica discusión de la Edad Media. Efectivamente, en Inglaterra ocurrió algo muy importante en su momento. Claro, no explica completamente el nacimiento de la idea liberal, porque por cierto, la idea liberal estuvo presente en muchos lugares. Los historiadores económicos resaltan, por ejemplo, la importancia de los árabes en España. El caso Maimónides era judío, pero el caso de Averroes, ¿no es cierto?, el gran traductor de Aristóteles, sí. Está muy claro que hay ahí toda una, digamos, una tradición liberal diferente a la tradición liberal anglosajona, que después tendrá una enorme influencia en Europa continental. Entonces yo creo que hubo varias fuentes de las que aparecieron en momentos sucesivos y en algunos casos en momentos paralelos lo que fue posteriormente conocido como el liberalismo. El gran momento, sin embargo, del liberalismo, previo a la Revolución Francesa, que fue su eclosión política, digamos, fue en mediados del siglo XVIII en Edimburgo, la llamada Ilustración escocesa, que es contemporánea de la Ilustración francesa, un poquito anterior, y que tiene una enorme influencia filosófica y económica, que es de donde aparecen finalmente las ideas de Adam Smith, que termina creando la economía como una ciencia autónoma, ¿no? Entonces, claro, la idea liberal no es una idea anglosajona, pero tuvo en el mundo anglosajón un desarrollo muy importante que no podemos soslayar, ¿no? Sí, claro que sí. Y trascendente, que ha llenado prácticamente el planeta Tierra en los próximos 200 años posterior a él con un pensamiento de esa naturaleza. Vamos a hacer un primer corte comercial aquí para seguir conversando de estos temas. Con todo gusto. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.